Salud. Salud. Es una buena manera de empezar. Salud, gracias por venir. A ustedes, gracias por estar ahí, los que nos están mirando ahora y los que nos van a mirar a lo largo de la semana, de los meses y de los años, ¿no? Recién hablábamos con Guillermo que, bueno, después contarás tus experiencias. El material queda en la red y uno lo va a visitar y descubre que hay miles y miles de personas que se interesaron y cliquearon. Acá estamos, Entre Visiones, episodio 7. Qué lindo número. Episodio 7, o sea que es un número que ya... Algo tiene el 7, ¿no? A mí me gustan los impares aparte. Algo, el 7, sí, el 7... A mí también me pasa algo con el 7. Primero porque nací un día 7. Ah, bueno. Y cuando jugaba al fútbol, si me daban a elegir la camiseta, pedía la 7. ¿Vos jugás al fútbol? ¿Sos deportista? Sí, pero no juego al fútbol, me entró por el tenis la cuestión. Bien. Pero me apasiona mucho el deporte del fútbol como estrategia colectiva, eso me encanta. Pero también tengo algo con el 7, que soy del 71, o sea que la década del 70 me parece una década fundacional para ¿Qué momento? Del país. Así arrancamos entonces con el 7, diríamos, mágico, especial, sabemos que es un número mágico. De esto que se trata simple y a la vez complejo de charlar, conversar acerca del arte y o la política, ¿no? Aquellas experiencias subjetivas con el arte y el pasaje a la gestión o a, que no necesariamente tiene que ser o debe ser estatal o gubernamental, sino que puede ser cooperativista. Hay montones de maneras de pasar de una experiencia subjetiva a la colectiva. Y a nosotros un día se nos dio por decir, ¿por qué no conversamos con otras personas sobre este tema que tanto nos apasiona, que es poder pensar el arte y la posición que ocupa el arte dentro de nuestra sociedad? Hablábamos recién que algunos sostenemos todavía que es difícil instalar la idea de la cultura como pilar central dentro de las políticas de Estado. En mi opinión, no solamente acá, que a nivel mundial, por supuesto, en algunos países del primer mundo el arte y la cultura ocupan un lugar central, ¿no? Nosotros, en mi opinión, todavía estamos ahí pujando y batallando para instalar la idea de que la cultura es central para una verdadera emancipación económica, política, espiritual. Y así, con este pequeño tema, se nos dio juntarnos a charlar y a conversar y a invitar a compañeras y compañeros que nos cuenten su experiencia. Y también decíamos, la pandemia también dejó en evidencia que hablábamos recién, ¿qué sería de nosotros sin el arte, sin la música, sin las imágenes, sin la poesía, sin la literatura? Hoy nos acompaña un amigo de la casa, un artista muy admirado, respetado, director de cine, director integral de televisión. Dicho sea de paso, después le podemos pedir algunas sugerencias de este programa, sí, que es por favor. es un programa de televisión hecho desde Constitución República Argentina. Desde el Espacio Lavallén. Director integral de televisión y coordinador de la multisectorial de cultura. Y músico y... Sí. Y músico. Claro, y trabajó durante muchísimo tiempo. Bueno, no me pasaron eso. No, pero bueno, pero está bien. Está acá para eso. Bueno, para está muy bien. contarnos. En definitiva es un artista que a la vez hoy, como decía, también y ya te adelanto a preguntar qué es eso de la multisectorial de audiovisual, ¿no? Que suena tan bien en el sentido de que si es multisectorial quiere decir que aglutina muchos saberes en un solo colectivo, lo cual en principio ya es un gran logro, ¿no? Sin duda, no me gustan mucho las presentaciones grandilocuentes. Bueno, sí, uno va, digamos, entrando. Bueno, pero es así. Yo sigo pensando que soy el mismo muchacho de barrio que cuando empezó a dar su primer... Perdóname, ¿de qué barrio? De un bar, es difícil también definir eso. Distintos barrios de Buenos Aires y por qué no también distintos barrios de la Argentina. Me ha tocado vivir en varios lugares.
Pero la multisectorial creo que lo que logra es una experiencia inédita en el hecho de lograr agrupar instituciones y personas que de alguna manera articulan para que esas instituciones sean concretas, sean reales, representen los intereses de los representantes culturales, digo, de los emergentes culturales, de los hacedores culturales, y que confluyen en una idea de generar propuestas para políticas públicas o propuestas para resolver las problemáticas que la política estatal no resuelve, tal vez, para decirlo de alguna manera, ¿no? Lo inédito es que en ese espacio de la multisectorial confluyen las tres líneas principales del desarrollo del arte en la Argentina, que son las que gestionan los derechos autorales, los que representan a los y las trabajadoras del arte en términos generales. Y ahí están todas, están desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices, en este caso, está desde ahí hasta todos los técnicos, porque de cine, de televisión, de radio, están hasta locutores y locutoras, conductoras, todo el espacio realmente del mundo laboral que tiene que ver con la producción de contenidos audiovisuales ampliado, desde el espacio musical. Documentalistas sos ingresados. Ampliado en el sentido de que todo lo que suena y se mueve y se ve pasa por ese lugar. ¿Vos coordinás todo eso? Más o menos todo eso. Bueno. Y también otra pata que es lo profesional, digamos, ¿no? Aquellos espacios que tienen intereses profesionales propios, que no están en lo gremial ni están en lo autoral, sino que están en el mejorar la profesión en el día a día, que son las asociaciones profesionales. Digo, que en eso están los editores, los directores de televisión, los espacios de la Federación de Música Independiente, que son músicos independientes que gestionaron un poco la Ley Nacional de la Música. Es el camino, digamos. No es sencillo lograr coordinar, no soy el único, por suerte, hay un consejo ejecutivo que gestiona conjuntamente conmigo, ahí está Alejandra también, y eso me parece que es importante. Yo creo que ya de por sí el logro de estar unidos desde el 2015 hasta ahora ya es un hecho por sí mismo, digamos, no es fácil que colectivos tan grandes y colectivas tan grandes se sostengan en un ideario común. Eso no es sencillo. Ahí tenemos las experiencias de las grandes centrales trabajadoras. A lo largo de la historia, solo durante una etapa estuvieron unidas. ¿No? Después, si quieren, hablamos por qué y en qué etapa. Pero solo en una etapa estuvieron unidos. Después el resto encontraron lamentablemente los intereses sectoriales, que ya no eran los colectivos o las colectivas. Sí, y nacen en el 2015 y la necesidad, pienso en voz alta, la necesidad y el motor de esa conjunción, de todo lo que vos acabas de nombrar, tiene que ver con que, y es una pregunta, con que ha pasado mucha agua bajo el puente y todavía muchas de las cosas siguen sin poder, o digamos, de alguna manera siguen sin poder ser resueltas, y esa falta de resolución, ¿vos creés que se debe a la falta de la posibilidad de agruparse que tenemos los distintos hacedores de cada una de las disciplinas que hacemos, de agruparnos para buscar el común y empezar desde ese agrupamiento a generar lazos o mesas de trabajo con las políticas públicas, para que las políticas públicas también, el Estado, digamos, en su proyecto político integre de alguna manera, ahora esta sociedad colectiva que tiene la suerte de que están todas y todos juntos, ¿no? Digamos, ¿crees que la idea de juntarse es más fácil de instalar una agenda pública a cualquiera de los estados y que eso sea un motivo para que sea parte de ese proyecto por la fuerza, o no? Es complejo, porque, a ver, instalar agendas sobre la política pública es ampliamente difícil, y en esto pido disculpas por mi academicismo, sí. porque no puedo abandonar también mis estudios académicos y mi carrera en ese ámbito, pero
por ahí, si uno pensara qué cosas hacen transformadora a una sociedad que empuja aquella dialéctica de cambio en el trayecto de las políticas públicas, debería pensar sin duda en la puja de intereses que hay entre las distintas clases sociales, pero también entre los distintos sectores que pujan por la dominación de un interés determinado. A veces un interés colectivo, otra vez un interés monopólico, otra vez un interés sectorial. Esa es más o menos la historia de la política pública, básicamente, ¿no? ¿Quiénes acceden al control de la agenda a través de la política pública del Estado, o si los monopolios controlan esa agenda, o si el Estado como organizador y representante del pueblo organiza la política pública, la agenda sobre todo, ¿no? Yo creo que los colectivos y las colectivas que ponen sobre la mesa los emergentes, que es la parte trascendente, o sea, lo que emerge de las grandes masas, que representamos de alguna manera, son los que proponen los nuevos caminos de la relación pública de Estado-sociedad, Estado-pueblo, ¿no? Sintonizando la idea de Gramsci de Estado-sociedad en un conflicto constante por la relación de proponer una sociedad distinta, para simplificarlo, ¿no? de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que surge de la multisectorial? Bueno, lo primero es la falta de trabajo, por el lado del sector de los y las trabajadoras, pero por el lado del mercado, te diría que los pequeños productores, aquellos que se autorreconocen como productores locales, sin demasiada identidad tampoco, ¿no? Porque tampoco tienen muy en claro que la soberanía audiovisual conforma una cultura identitaria, algunos solamente son inversores que pueden invertir en esto como en producir papas fritas, no, más o menos da lo mismo, siempre y cuando tenga rentabilidad, empujan a pensar, bueno, tenemos que tener producción local. Algunos miran esa producción local para invertir, para expandirse hacia afuera, y otros miran la producción local con el derecho al trabajo, con la necesidad de la realización personal, o para la necesidad de la realización colectiva, para que una cultura sea representada dentro del espacio social con el que vivimos. En eso es la experiencia del teatro abierto, por ejemplo, que defiende una mirada y una forma de presentar la libertad de la expresión, ¿no? Del reflexionar, muchas otras cosas. En eso es la cultura madí, sí. en las artes plásticas. Las artes plásticas, ¿no? Claro, sí, sí. Salta diciendo Madí. O el grupo Espartaco. Pero son momentos, por eso son recortes históricos. Vos decías el teatro abierto, nosotros hablábamos el otro día, que respondió a una época donde era difícil la expresión, ¿no? En cualquiera de las disciplinas, y la artística también. El agrupamiento del 2015 a esta parte responde a una crisis, digamos, de esto que decís, de la falta de trabajo, la falta de producción, y la idea de que falta una mirada integral que de alguna manera tenga presente al pequeño productor, al gran productor y al trabajador, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasó en el 2015 es que se vio con claridad la gran expresión del proyecto neoliberal sobre la producción y la comunicación audiovisual, donde a pesar de que el Estado inyectaba incentivo para el desarrollo de la cultura audiovisual, no lograba instalarse como parte de la agenda y poner sobre la mesa la capacidad cultural de la Argentina. Es decir, avanzaba, pero no parecía que llegara. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, pensábamos, bueno, ahora va a cambiar el gobierno. De alguna manera va a cambiar el gobierno. No pensábamos que iba a cambiar hacia el macrismo, pero que ahí iba a haber un cambio, eso era seguro. Sí, un aprendizaje. Claro, sí. Totalmente, sin duda. Pero en la misma línea. Claro, podría ser en la misma línea, pero que si cambiaba la presidenta, ya de por sí por un presidente, ya cambia el perfil porque ya no piensa tanto como en la política de género como anterior, por decirlo de una manera, ¿no? Para reflejar el momento en que vivíamos. Entonces, lo que iba a cambiar, sin duda, iba a ser la política pública. Entonces, o nosotros formábamos parte de los impulsores de esa política pública, proponiendo, llevando propuestas adelante y demás, o lo que iba a pasar es iba a tirar el viraje hacia los amigos de siempre. Siempre el poder tiene amigos, no importa si es el otro, más allá. Los amigos están
O los que financiaron la campaña, que tampoco sé si Claro. fueran, pero digo, alguien lo tenía que hacer. Sí. Y bueno, nosotros pensamos que colectivamente podíamos llegar a aportar a una producción cultural audiovisual distinta. Lamentablemente llegó Macri. Lo que pasa es que también la multisectorial, discúlpame, No. participamos Sí, de claro. los inicios y todo, la multisectorial nace desde tomar conciencia y que faltaba ficción en la televisión, específicamente en la televisión. Después el gran logro fue que creciera, tan es así que muchas entidades empezaron a sumar, argentores y actores y DOAT, que es de los directores de televisión, fueron los primeros en impulsar y después empezaron a sumarse un montón de entidades. Hoy somos 16, me parece, ¿no? Somos 16, socios activos, Sí. y somos 26 con adherentes. Sí, entonces, bueno, eso creció, nació de una charla y una reunión de decir, bueno, esto está pasando, ¿qué hacemos? Y después, bueno, todo este análisis y todo este crecimiento con congresos que se hicieron todos los años, con un trabajo permanente, muy difícil de sostener también, porque, bueno, es así. Los grupos, siempre me pregunto por qué las personas que más o menos decimos que pensamos lo mismo o que nos parece que es por este camino, cómo nos cuesta tanto también estar unidos, ¿no? No sé, que yo me pregunto al revés. A ver. Yo siempre me pregunto, no por qué nos cuesta tanto estar unidos, sino por qué nos cuesta tanto, qué nos separa, qué hace que nos separe. Ajá. O sea, ¿qué es lo que hizo que yo no vaya a la reunión la semana que viene? Uh-huh. Digo, ¿qué es lo que sucedió? Que algo nos distanció, nos pareció menos importante que la semana anterior cuando dijimos que nos reuníamos. Uh-huh. Yo me pregunto al revés siempre, Uh-huh. porque si al principio empezamos a pensar que este era el camino para resolver los problemas juntos, me gusta decir últimamente, Sí. ¿qué pasó la semana siguiente cuando estaba la próxima reunión que alguno no pudo venir? Sí, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué ¿Qué pasó en el se medio? movieron? Bueno, ¿Qué cosas se movieron? veo que se preguntan cosas importantes, ¿no? Sí. No sé si hay respuesta. Yo quería saber una cosa, Sí. yo quería que Guillermo nos contara. Él lleva un trabajo muy arduo, es muy Me difícil, imagino. pero quería que nos contara qué pretende la multisectorial, en la forma más breve que puedas. Claro. Claro, y cuáles son, digamos, las líneas por las que viene trabajando. ¿Qué es lo que queremos Claro. desde la multisectorial? Yo creo que esto que vos decías primero, me voy a agarrar de ahí, dice, la multisectorial nace a través de el pensar en necesitamos ficción en la televisión. Claro, lo que pasa es que al juntarnos vemos las carencias de todos. Uh-huh. Y entonces la evaluación empieza a ser más profunda. Uh-huh. No es solamente, bueno, lo que falta es ficción en la televisión. No, pará, en realidad, ¿por qué falta televisión en la televisión? ¿Por qué falta ficción en la televisión? Sí, sí. Y entonces ahí empiezan a desprenderse distintas Sí. expresiones y posibilidades de entender qué es lo que nos está pasando como colectivo o colectiva. ¿Qué nos está pasando? Claro, qué es lo que nos pasa, Sí. que no somos capaces de producir contenido audiovisual en cualquier soporte, no importa si es la televisión. A ver, Sí. ¿qué pasa qué nos pasa con la audiencia, qué pasa con el resto y demás? Entonces, la multisectorial lo que pretende es poner eso que sentimos que da vuelta en el emergente de nuestras colectivas y colectivos, poner en la agenda cultural, poner la agenda cultural en las primeras líneas de las políticas públicas. Eso es lo que pretende. ¿Cuál es la máxima expresión? Digo, si uno dijera cuál es para la de Calla, parafraseando de alguna manera a táctica y estrategia de Benedetti, Sí. dice, ¿cuál es mi estrategia, digamos, Claro. hacia todo esto? Bueno, mis tácticas son varias, pero mi estrategia es El en horizonte, realidad... ¿cuál es el horizonte? Claro, ¿cuál es el horizonte de esto? Bueno, el horizonte es una soberanía de cultura audiovisual con un proceso de crecimiento federal. Es decir, eso es lo que pretende la multisectorial. Pretende que haya producción audiovisual en todos los ámbitos posibles existentes dentro del territorio argentino. Digo, y es posible porque tenemos la cantidad de audiencia suficiente para sustentarnos, los territorios que han ido creciendo
digo, en cada una de las provincias para que esto suceda, y entonces es posible porque además tenemos sin duda la pata fundamental de la tríada cultural, que es pensamiento, ciencia y tecnología. O sea, cultura en el establecimiento de cada uno. Pensamiento, bueno, están las universidades que garantizan la producción constante de saberes técnicos y intelectuales para la cultura. Y hoy están repartidos a lo largo de casi todo el país. Ciencia, porque efectivamente hemos aprendido tecnológicamente al desarrollo de producción audiovisual. Y cada vez tenemos más, cada vez está más fácil. A las pruebas me remito. Miren, estamos haciendo televisión. Televisión con cámara. Estamos haciendo televisión por streaming. Por eso a mí ustedes cuentan esto y hoy, esta mañana, salía del teatro y con el grupo de compañeros y compañeras con los que estamos trabajando, hablábamos de ficciones nacionales, digamos, hechas por guionistas nuestros, con actrices, técnicos de acá, pero en plataformas de capital internacional, ¿no? Y decíamos, y yo en un momento pensé, digo, más allá de la crítica, estamos volviendo a pensar y a hablar sobre una ficción que es nacional, digamos, en el sentido que fue hecha, la mayoría de las cosas fueron hechas por acá, por Argentina. El capital no, digamos, ¿no? Que no es menor. ¿Por qué falta ficción nacional? Digo, y ustedes que conocen un poco más, es muy difícil para que, vos hablabas en definitiva, poner en agenda el tema, es muy difícil de pensar la manera de que el Estado regule la producción a través de un montón de canales donde el Estado argentino pone pauta, ¿no? Pone pauta, quiero decir, dinero público, para exigir, dicho sea de paso, una de los puntos de la ley audiovisual que el gobierno anterior volteó, fue lo primero que hizo, incluso hasta tomó el edificio y lo vació, fue la ley audiovisual, y uno de los puntos centrales de esa ley era la cuota de ficción, en determinada hora en la pantalla de los de producción. De producción nacional, no de ficción. Nunca estuvo la palabra ficción. Es cierto. Y que ese era uno de los temas. Ese era uno de los temas. ¿No? Bueno, hoy no podemos volver a pensar la idea de la ficción, sobre todo, esto es una pregunta que les tiro, sobre todo porque cuando hay una ficción buena, la vemos todas y todos. No hay un mozo que no te hable de lo que se está viendo que es bueno. Yo te voy a decir una cosa, cuando hay una ficción la vemos todos. Yo le sacaría hasta la palabra buena. Sí. Cuando hay una ficción, ¿qué falla? La vemos todos. No me entra la cabeza. La calificación es buena o mala. Por eso no puedo. Depende de quién la vea, quién la escuche. No puedo creer. Lo que creo que pasa es que se nos ha impuesto una ficción que no es la ficción nuestra. Hay un grado infinito de ficción en la realidad, que pasó, por ejemplo, vamos a pensar en grandes términos, pasó de considerar el hecho, donde estaba basada la verdad, había un hecho y podía ser probado, podía ser llevado adelante, a la versión. Ahora no hay más hechos, hay versiones. Y se ha generado un campo ficcional en la sociedad, no solamente en los medios. Los medios imponen este campo ficcional, es decir, una versión de cómo se debe ver la realidad. Estamos en ese punto, o sea, estamos en una versión, diría, como dijera Althusser, ¿no? En la versión ideológica que no necesariamente tiene el cuerpo del Estado, sino que puede mantenerse fuera del Estado, pero que impone a la totalidad de la sociedad una manera de ver. No solamente estamos por generar lo propio, sino que estamos ante un modelo que tenemos que desarmar, o que tenemos que discutir. A mí me parece que es clarísimo lo que planteaste. Si planteaste lo que tenemos, la pregunta inmediata que viene es ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que no tenemos? Porque allí está la cuestión. Lo que tenemos, evidentemente, somos muy ricos en muchos aspectos. Podemos poner satélites en el espacio, podemos generar reactores nucleares, etc. Podemos hacer lo que queramos. Ahora, ¿por qué no lo podemos llevar a cabo realmente? Esta es la pregunta. Y allí está esto que vos planteabas. Poner la agenda significa discutir el presupuesto. Todos los elementos de una producción necesitan de una inyección de capital primario que los lleve adelante. Sin eso es imposible. Mira,
Pino Solana empieza un tipo divino, además, digo, Sí. tuve la suerte de trabajar con él en Qué algunas bueno. cosas, digo, su obra sobre todo en ese Contanos, sentido. ¿en dónde trabajaste con él? Trabajé de Ushuaia, Ushuaia aquí, acá también trabajé, pero digo, Bueno. trabajé en la película El Viaje durante una etapa, digo, más con Cacho El Cadri, que fue su productor, Qué una bueno, niña, qué y bueno. después trabajamos mucho pensando por ahí algunas cosas que tienen que ver con la política, cuando él fue primero diputado, Sí, digo, y, sí, sí. y en esa misma línea. Pero yo iba a citar otra cosa, que es cuando él hace, por ejemplo, Argentina Latente, arranca de una manera que es muy interesante, que sigue la línea de la obra de los hornos, pero va y le pregunta en la calle, va y preguntando en la calle, ¿ustedes piensan que Argentina es rica o pobre? Y está buenísima la pregunta. Porque Perdóname, dice, Guillermo, ponernos en época, ¿qué año? Argentina para el Latente, creo que fue 2005 empezó a grabar, salió 2006 o 2007. Él había su película anterior, había sido Memoria de un saqueo. Claro, o sea que veníamos de una crisis tremenda, Tremendo, 2001, tremendo. y en el 2005 Tremendo. él se preguntaba eso. Mirá que Tremendo. bien. Todavía, cuando él estaba grabando, todavía Néstor no le había pagado al fondo cuando él estaba grabándolo, digamos, ¿no? Todavía no le había pagado. Pero entonces iba y le Me acuerdo, preguntaba. la marcha estaba con el hijo, me acuerdo. Claro, bueno, entonces iba y le decía, ¿la Argentina es rica o pobre? ¿No? Y iba incluso preguntaba enfrente de la Facultad de Economía de la UBA. Sí, sí, me Y iba y acuerdo. preguntaba, ¿la Argentina es rica o pobre? Y entonces dice, bueno, uno dice, bueno, yo creo que no, que debe ser pobre, porque yo no tengo nada, dice, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo esto, no tengo nada, dice. Claro. Uno que anda por la calle pidiendo con una niñita, va con la nena pidiendo, dice, debe ser pobre, porque yo no tengo nada. O sea, después le preguntan a la profesora, aparecen distintos perfiles, pero es interesante esta. Muy bueno. La profesora dice, bueno, a ver, yo creo que la Argentina es rica, pero bueno, en realidad minerales no tenemos porque lo licitamos, petróleo no tenemos porque todavía, bueno, estaba lo del YPF que no lo había todavía, era Sí. licitado, de esto. No, la verdad es que somos pobres. Es terrible la realidad. Entonces dice, es cierto, nuestra capital es muy grande, pero lo cierto es que todavía la relación de fuerza en la política no nos da favor como para poder tomar decisiones concretas en la soberanía cultural. Eso. Digo, la soberanía cultural abarca mucho más que la cultura misma, es decir, la producción cultural como hecho artístico, no solo como entidad en sí misma, que lo es, digo, una obra de arte, como una pintura, una escultura, una obra de teatro, una composición o autoría musical, una poesía, eso es un hecho cultural en sí mismo, pero todo junto es una cultura social que establece el desarrollo de una política pública constante, es decir, si yo voy a comer más pancho o choripán, si voy a comprar algún tipo de hamburguesa o si mi comida preferida va a ser un chivito como lo hacen los uruguayos. Digo, es establecida por ese proceso constante de cultura enraizado en nuestra razón de ser. Digo, es muy difícil convencer a algún habitante de la zona del norte que qué rico sería que me inviten a una gran cena con hamburguesas en la churrasquería. Una tontera, dicen, invítame una humita o hagamos un asado a la cruz, digo, no sé, pero en otro lado, digo, la cultura está instalada de otra manera. Entonces, esa construcción nos va llevando muy de a poco a que la política entienda que la producción cultural construye identidad y esa identidad construye soberanía. Digo, eso mismo es tremendamente difícil porque va en pequeñas porciones, casi te diría que como en esa pequeña porción que se va gestando la construcción hacia través de un granito de arena constante. Vos preguntabas recién, Juan Manuel, ¿cuánto cuesta regular en lo que nosotros denominamos hace muy poco el ecosistema audiovisual? Todo el parámetro del ecosistema audiovisual. Cuesta tanto como la regulación de granos en la Argentina. Claro. Si no, hubiéramos tenido ya un Instituto Nacional de Granos como lo hubo en el año 1947. Claro. Cuesta tanto como regular la exportación de carne. La carne, nos costó un asistente de senador en el Senado, que podría haber sido un senador directamente, ¿no? Si uno recuerda la película Asesinato en el Senado. Cuesta tanto como sostener a los ferrocarriles. Y tenemos un territorio que sin una vía constante de comunicación no existe. Pero todo eso hoy de alguna manera está en disputa. Ustedes,
El ecosistema audiovisual también está en disputa. Bueno, ahí va. Eso. Hoy me parece que... De eso estamos hablando. De eso, me parece que eso es... desde lo personal, y te pregunto a vos y a ustedes que tienen la experiencia de esta tamaña empresa que es llevar adelante todo esto para de alguna manera instalar agenda, quiero decir, pensar en el presupuesto y recuperar la ficción, porque es verdad, buena, mala, lo que sea, cuando hay ficción, hay ficción, hay 1, 2, 3, 4, y no hay lata como hay ahora de Turquía, de Brasil, de Colombia, que no digo que estén mal. Pero ante la nada y eso... Cualquiera que haya vivido la década del 60 en la Argentina, que fue, digo, la última explosión de la década de oro de producción cinematográfica en Argentina. Digo, si ustedes se dedican a leer un libro de Aníbal Di Salvo, un gran director de fotografía argentino, van a ver que llegamos al final de la década del 50 con casi 280 películas por año. Sí. Digo, llegamos a producir más que el holding Hollywood que en ese momento se estaba consolidando. Entonces digo, y en ese momento que estamos diciendo, a la Argentina llegaba mucha película italiana, francesa, alemana. Claro, porque es un el mercado... problema es un problema de proporción. Es un mercado que la ficción es apasionante, la literatura, digo, la ficción en general. El problema no es visual. lo que hacen los demás, sino que hacemos nosotros con nuestra capacidad productiva. Sí, voy a lugar comentar damos qué lugar nos damos nosotros. autorreferencial del programa. Perdóname pero Alejandra, en una época decime si no, Uy, cuando empieza así con tanta vuelta, digo, Ay, ¿qué no. va a decir? voy a decir que salías de una ficción y ibas a trabajar a otra. Sí. Estoy diciendo, No, y eso está fue bien, en la porque te lo conté Argentina. en alguna Una vez, actriz sí. que salía de un lugar a tal hora y de ahí agarrabas, creo Tenía que me una dijiste motito. no voy a decir la marca porque... No, tenía una motito chiquitita, una Yuki. Que me Una había Yuki. comprado con mis Que no ahorros existe. y me iba de un canal De un canal 13 a a Canal otro, 9. ficción en ficción, hacer novelas. Mi abuela veía la de las 4, la de las 5 la salteaba y porque iba a Y algo aprovechar, tenía que hacer en la casa. iba a hacer las entonces, mandadas, no. iba con la libreta y la anotaba en la libreta y volvía para las 6. Entonces, quiere decir que esa tradición está. ¿Y sabes cómo hoy yo lo chequeo? Y 10 minutos más atrás, Argentina en cine fue el faro de Latinoamérica. Pero ocurrió un hecho. Los fondos de Argentina Sonofilm fueron comprados por un fondo mexicano que les prendió fuego. Y allí desapareció la circulación de películas argentinas en América. Año. Por los 50, ¿no? Sí. Este es el punto. Porque también tenemos que tener memoria. Aquí hizo, es el día de hoy, donde hay grandes artistas argentinos que siguen siendo reverenciados en toda Latinoamérica. Eso nos pasó en la década del 90 también. Los nacientes holding de comunicación o televisión, digo, que también compraron televisoras, salían a decirle a los directores o productores que estaban en la lona a comprarle por muy poca plata. Es como si yo le dijera hoy, bueno, por 5.000 pesos te compro tu película y yo la voy a pasar. Este programa. No, películas específicamente. Películamente. ¿Saben por qué? Porque lo que hacían era tratar de guardarla. Claro, para que no saliera. cajonearla. Claro, Por que eso, no- entonces, Esto habría es que hacerla pensar, hablando de esto que vos decís, memoria para lo que hemos sido, lo que podemos producir y todo, y también memoria para los que no dejaron que nosotros, porque son las dos cosas. son las dos cosas. Muchas veces escuchamos, el problema no está tanto en lo que somos capaces, que está demostrado que somos capaces y que tenemos recursos y que tenemos herramientas, sino en cómo es todo este entramado. Por ejemplo, esto que vos decías recién, que fue comprado por una empresa mexicana para que no existiera más. Claro. Bueno, este es un detalle que lo tenés que anotar en la libreta. Miren, ¿no? yo tuve la oportunidad de participar también de la mesa coordinadora de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, después la Coalición por una Comunicación Democrática, que es la que impulsa los 21 puntos básicos para la Ley de Servicio de Comunicación. Debemos haber participado por lo menos en 23, 22 provincias haciendo foros y encuentros con respecto sobre la ley. Uno ahí se da cuenta que efectivamente en condiciones de producir contenidos audiovisuales están todas las provincias. Algunas están en mejores condiciones para poder realmente hacer una ficción acorde a su índice poblacional, si querés, para decir
Digo, inversión, la capacidad de recursos, la capacidad artística. Y otras, bueno, necesitan el ejercicio, necesitan empezar a hacer. Por eso yo no hablo ni de buena, ni de mala, ni de baja, ni de alta, ni nada. Está muy bien. Digo, hay que hacer. En lo artístico y lo técnico, claro, tenés que equivocarte. Sí, la categoría, discúlpenme. No, dejamos pasar. La calidad sale de la cantidad. Claro, pero además necesitamos hacer funcionar la cadena para resolver la cadena productiva. Claro. Digo, como cualquier fábrica, hace poco se acaba de reinaugurar una fábrica de unos patrones que se borraron y que las producen zapatillas. Entonces, en ese lugar había 500 trabajadores. Bueno, arrancaron 100. Porque hay que poner en marcha la máquina. Hay algo muy importante, para mí es central, que vos nombraste la coalición de los 21 puntos que fueron un cimiento de algo que después se borró de un día para el otro, ¿no? Eso también es, la Argentina en eso es especialista. Es asombrosa. Sí, no muy deja de eficiente. asombrar, ¿no? Nosotros, Bueno, no le debíamos nada al fondo. no le debíamos nada al fondo. A ver, hablemos con propiedad. Claro, está bien. Un empréstito que venía de casi 100 años. Sí. O sea, hace casi 100 años que debíamos el empréstimo ¿no? A ver si queda claro. Está clarísimo. Si Ahora, retrocedemos y volvemos. es cierto, hoy al punto de hoy, ¿qué pasó con esos 21 puntos? ¿En qué estado está? ¿Qué de todo eso quedó? Debería ser revisado? ¿Qué quedó? Para no empezar de cero. Nosotros participamos... Juan Manuel, me parece que está bueno lo que está diciendo, pero digo, hay que hacer algunas cosas. Es interesante que 2 cosas logró el gobierno de Macri, digo, y sobre todo Lombardi en esto. Sí, que es que hay que nombrarlo cada vez más. Digo, en ese sentido, cada vez, ¿por qué? Digo, porque no solo el decreto 267, que lo hacen a 5 días de asumir, o sea, tardaron solamente 5 días, asumieron y al 5.º día tenían el decreto, pero perfectamente redactado. Para bajarla. Claro, y después que el que escribió eso terminó siendo uno de los que escribió ese decreto, terminó siendo uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Digo, claro. Entonces digo, no solamente eso, sino que además ese marco también dejó un marketing sobre la sociedad que hasta incluso nuestros propios colectivos, que están mucho más formados que la audiencia en común, está convencido que la ley de servicio de comunicación no existe más. Y no es así. Lo que no existen son los puntos que modificaron ellos, que no es lo mismo que no exista la ley de servicio de comunicación. Es decir, los canales provinciales que se dieron licencia siguen existiendo. Los canales públicos que antes no existían, por ejemplo, las universidades estaban vedadas de tener canales. Ahora las tienen, existen. O sea, no producen ficción porque no tienen recursos económicos. No están obligadas porque están instaladas en lugares donde su índice poblacional no le obliga tanto como a un canal de aire. Está muy bien la aclaración. Porque allí experimentan los alumnos, allí se hacen cortos, está allí muy bien suceden muchas cosas. Las cooperativas estaban vedadas de tener señales y canales. ¿No? Es muy importante eso. Sí, es muy buena. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando lancen ese anuncio que se llamó Renacer Audiovisual, donde Alejandra estuvo presente, yo no pude estar ese día por razones de salud, cuando lancen eso realmente, que efectivamente salga al fomento, ahora no tenemos 4 o 5 canales para hacer ficción. Tenemos muchos más. Ahí saldrá por ahí las de alto presupuesto para todas las productoras, artistas, guionistas que tienen la categoría ya comprobada para poder hacerlo. Pero después están todas las otras. Está muy bien. Pechando, como dicen. Viene muy bien y agradezco la aclaración porque es verdad, muy bien, porque uno, digamos, de alguna manera pareciera que eso no existe más y está. Ahora, quizás yo a lo que me refería es eso que está. ¿Es plausible ser mejorada para que sí pueda haber ficción y que no solamente hagan ficción los que puedan y quizás si hay una ley que potencia, da la posibilidad, ayudarla a que también la tengan por un lado? También pensando, perdóname, porque por la... porque es muy difícil esa que vamos a decir, mira, entre el 2015, no entre el momento no en el 2009 donde se votó la ley, ¿no? Nosotros arrancamos en el 2000. La coalición por una radiocomunicación democrática arrancó en el 2004. Yo me integré en el 2006.
Digo, para entender. Sí, tuvo En el 2009 se votó, ¿sí? Ya en el 2008 ya había nacido por ley también y por decreto algunas otras cosas la televisión digital abierta, o sea, digitalizar lo analógico para que la gente pudiera tener una televisión gratuita, lo cual nadie nombra, pero hay más del 37%. Y fue central. Fue central Porque evadió la idea de tener que pagar para perder el clic. Tal cual. Hay como 37, casi 40% creció durante el gobierno de Macri porque la gente no tenía para pagar el cable. Sí, fue central. Mucho menos los premios. Entonces, en ese camino, desde el 2015 que nosotros nos juntamos como colectivo multisectorial, a los días de hoy, la tecnología avanzó a paso, creo que iba a velocidad warp. No iba a grandes velocidades, ¿no? Digo, superó ampliamente el tren bala. Digo, la tecnología iba a una velocidad extraordinaria. Sí, entonces, es muy difícil de explicar, porque es decir, nosotros tenemos una cantidad de señal. Digo, en la Argentina en este momento hay asiento fiscal de 12 conglomerados de comunicación que tienen señales y canales audiovisuales en el territorio argentino, extranjeros, con algunos comparten con capitales argentinos. Pero nosotros sacamos divisa afuera en las plataformas audiovisuales tremendamente, te diría que más de 24 plataformas audiovisuales. Hay 3 o 4 muy conocidas, pero después hay muchas más. Incluso las telefónicas tienen también plataformas audiovisuales. Es un mundo gigante. Entonces, en la ley de servicios de comunicación audiovisual debería ser convergente con la ley de Argentina Conectada, que es la ley de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Para los que están mirando, conocen el tema, la 27078 es el número de la ley. Y entonces ahí uno va a poder plantear, bueno, las plataformas audiovisuales tendrían que tener una cuota de producción y una cuota de exhibición. Y entonces uno dice, bueno, mínimo tendría que pasar esto de contenido nacional y mínimo tendría que producir esto de contenido de nacional. Y ahí nosotros lo que planteamos es, en el caso de las plataformas audiovisuales, todas deberían ser de ficción porque todas venden ficción. Pero nosotros planteamos que los canales que sean obligadas a hacer eso que hacen para lo cual fueron autorizados en su licencia. Es decir, al licenciatario que le dijeron que podía tener una señal temática de cocina, no le pedimos que haga ficción, le pedimos que haga producción nacional de cocina. Pero a la otra, que tuvo una licencia para hacer ficción, le pedimos que haga ficción. Ahora muchachos, hagan ficción si ustedes pidieron hacer eso. Me quedé con 2 cosas porque decíamos, de repente la ausencia de ficción, Rubén contaba la anécdota de México que compró y la ficción desapareció. Desapareció de la producción nacional, pero apareció por todos lados. Claro, o sea, nos venden ficción por todos lados. Claro. Lo que pasa es que hay que pagarla. La ficción ahora pulula, o sea, tenemos 7, 8, 9 plataformas. O sea, que quería, digo, no hay que ser muy inteligente para decir, che, desapareció acá para que después de golpe te dicen, ¿te gusta la ficción? Los contenidos culturales los pagamos todos. Los contenidos culturales los pagamos todos. Todo el tiempo. Los contenidos culturales, ¿no? ¿Vieron que dicen, no, bueno, porque a eso nosotros le pagamos? Porque trabajan para el Estado. Sí. Bueno, cuando yo miro los canales de gestión privada también le pago, porque ahí adentro viene toda la publicidad que estoy pagando yo. Estoy pagando, yo compro la comida para el perro, yo compro esto, compro lo otro. Y el cable. Yo estoy pagando, o sea, yo también le pago al fulano este que dice es que... un entramado. Es un entramado. 2 preguntas, perdón, porque para ir tenemos el tiempo de la televisión. El tiempo de televisión es tirano, El tiempo de siempre. televisión, hay una Eso no producción. cambió, ni Eso una no tecnología. va a cambiar Ni tampoco. desde Espacio Lavallén, que aprovecho para decir que la obra que nos Rodea. acompaña, nos rodea, es de Julio Lavallén, uno de los... Él, el creador del espacio. Sí. Es la obra que nos contiene. ¿Dónde Ajá. quedó tu artista Eso, en yo todo le iba a esto? preguntar lo ¿Dónde mismo, quedó tu músico. tu creador? ¿Cómo haces con todo esto? Y por último, si ves un horizonte posible
aquellas décadas de oro donde una actriz iba de una ficción de las más populares hacia otra ficción a las más populares, pero de suelo, producida por productores argentinos y en canales de Argentina. ¿Te sonrojás? No. Sí, algo así. Digo vos, pero podría ser vos. Vos somos todos, todos. Bueno. Digo, los actores y actores y los productores, ¿no? Ajá. Yo voy a empezar al revés. Bueno. Yo preferiría que todos esos que vos estás poniendo como ejemplo, nosotros logramos extender la alfombra roja y que alcance con una sola ficción y que su trabajo sea tan sustentable y tan necesario para que alcance con esa ficción. Es decir, que tenga todo el producto completo. Entonces, produce eso, lo tiene que presentar, tiene una correlación con el teatro, tiene una correlación con la poética. Eso es lo que nos pasa cuando la producción audiovisual es absolutamente generosa. Cuando realmente es así, lo que termina pasando es que pasa todo esto. No es que el actor, la actriz, el guionista, el director, debemos estar yendo como saltimbanquing de trabajo a trabajo. Lo que realmente pasa es que es tremendamente virtuosa, ¿no? Es lo que nos pasó en la década de oro del cine argentino y también la década de oro del teatro. Eso sería nuestro horizonte. Y también de la tele. Porque de la tele también, por supuesto. También ha sido en ese sentido. Donde exportábamos. También exportábamos y además no imaginábamos a una actriz o a un actor siendo la imagen de otra señal. Porque era tan fuerte mientras estaba la temporada, ¿no? No, a mí no me preguntes de nada. No, Rolando Rivas Taxista, en los 70 y pico. También. También. En los 80 también. Tenés que tener anotado los años. No. A ver, en los 80 y te diría que alguna parte de los 90 también. No me vas a decir que vos te imaginabas a Natalia Oreiro porque planteaba en otro lado que no sea Muñeca Brava. Era muy difícil. Y esto haciendo alusión a nuestro querido director Víctor y demás. Sí, y también La extraña dama. No sé, un montón de productos. Hay un montón. Es cierto, hay muchos que uno no se imaginaba que pudiera ser otra persona, digamos, ¿no? Que ese personaje yo digo, sea otra persona. ¿cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? Y no sé si esta es la pregunta correcta, pero bueno, es la que me hago. ¿Cómo pasamos de tener esa televisión donde Jope, hablando, venían a aprender... Gracias, Rodolfo. Venían a aprender, es el presidente de Eduardo. Venían a aprender cómo hacíamos nosotros televisión, o sea que eso era la producción, lo que nosotros producíamos, venían de Brasil, venían de México, de otros países, aprender cómo se hacía televisión. ¿Cómo pasamos de eso a no tener una sola la cámara porque... Yo prefiero pensar cómo pasamos de tener una sola ficción a tener muchas. Yo quiero pensar en eso. Bueno, eso es el futuro, pero si nosotros logramos entender esto, si nosotros logramos aprender ese proceso de desintegración, no estaríamos capacitados para cuidarnos, porque en todo lo que estábamos hablando, lo que pensaba en las leyes, en el trabajo que hacemos todos desde este programa hasta cada conversación que tenemos para proteger nuestra industria, lo que pienso es que para crecer se necesita, esto en todos los casos, protección. Se necesita proteger para que algo crezca. Alejandra, si acá proteges, lo que nosotros nos pasa como ámbito, digo que la diferencia de otros ámbitos culturales, que también la tienen mal, digo, no la pasan bien, digo, pero en este caso en particular, la producción de contenidos audiovisuales transita a través de la licencia de un espacio totalmente monopólico. Es decir, nosotros sin un aire, o sea, sin el canal, sin los emisores. Claro, sin los emisores no existimos. Esa es la realidad, no nos ven. Ya no hay forma. Entonces, lo que terminó pasando, para entender esto que estás diciendo, es que la política decidió un modelo que hizo absolutamente monopólico al sistema de comunicación. Y como particularidad en la Argentina, los dueños de la comunicación en la Argentina no hacen comunicación. No compraron los medios de comunicación para hacer comunicación. No les interesa la comunicación. No, directamente vienen de otro lado. No es que no les interesa la comunicación. Lo que les interesa es comunicar cómo vender en mejores condiciones sus otros negocios. O sea, en otros países, en Italia, en Francia, incluso en México, en Brasil, los dueños de las empresas comunicacionales, su negocio principal es hacer comunicación. En Argentina no. Qué interesante eso. ¿Le ves, Guillermo, le ves horizonte
Le veo el horizonte. ¿Le ves? Le veo el horizonte en Contando después tu artista dónde está, en todo esto. Bueno, le veo el horizonte en la diversidad. Le veo el horizonte en el impulso de aquello que de alguna manera hoy se ve reflejado, que se puede identificar fácilmente, porque uno ve y dice, ahí está en la tendencia del desarrollo feminista, que dice, queremos el acceso. Bueno, eso es la diversidad de la producción de contenidos culturales que viene emergiendo y necesitando el espacio para crecer. No va a poder aguantar mucho más la instancia del monopolio. ¿Por qué? No porque vengan gobiernos que tengan la fuerza real de regular, sino porque viene un pueblo detrás que viene empujando el querer ser. O sea, no van a aguantar muchas más generaciones de que tantos sean. Digo, somos más de 260.000 trabajadores y trabajadoras empujando por la creación de una industria. No existe en otro sector de la industria. De otros sectores de la industria son totalmente, digamos, están totalmente diversificados. No tienen el monopolio que tenemos nosotros. Entonces, esta generación, digo, va a haber un crecimiento en la producción de cultura audiovisual como no la vio ninguna otra, salvo la generación de la década de oro del cine. Yo estoy convencido de eso. Y bueno, encima que se enlisten las mujeres porque van primero. Digo, que le aclaro a todas, van de directora, van de productora, van a gerenciar, van hacia adelante, pero completo. Digo, porque ahí es donde hacen la diferencia. La diferencia está en que no están dispuestas a vender absolutamente nada, claro. A cambio de poder ser. O sea, van a ser así. Caiga quien caiga. Si no, no van a ser. ¿Entendés? Porque nosotros, los que tuvimos el privilegio en algún momento, digo nosotros los varones, negociábamos bueno, mientras podamos ser, entonces dirijo, mientras esto, mientras lo otro, porque la estructura de la sociedad ya estaba. Esta estructura está siendo totalmente tambaleada. Por lo tanto, va a hacer en una conformación nueva. Esa es la línea. Mi artista te la dejo para otro momento. Creo que esto es mucho más importante. Sí, es decir, hablar de las colectivas y los colectivos es mucho más importante que el artista que me sostiene para poder haber llegado hasta acá, sin duda. Qué bueno. Pero si te sostiene es importante. Es muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, No, por favor. Carolina, Gracias Teo. Muchas gracias por estar ahí y a ustedes por estar ahí. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes Y salud. por estar ahí. Otra vez, salud. Siempre Ahora Siempre vamos a salud, más salud que nunca. Siempre.